Las montañas del alma. Liam vivía en un pequeño pueblo rodeado por montañas majestuosas. A primera vista, su vida parecía perfecta, un trabajo estable como profesor, una pareja amorosa llamada Elena y amigos que lo apreciaban. Sin embargo, Liam tenía un sueño que nunca había compartido con nadie: escalar la montaña eterna, un pico legendario que nadie había logrado conquistar. Desde niño, Liam había escuchado historias sobre la montaña eterna. Se decía que quien alcanzara su cima descubriría un significado más profundo de la vida. Pero también había advertencias: esa montaña exige un precio alto, decían los ancianos del pueblo. Una mañana de invierno, mientras enseñaba a sus alumnos sobre la geografía local, algo dentro de él cambió. Al mirar por la ventana y ver la silueta imponente de la montaña eterna, supo que ya no podía ignorar ese sueño. Pero, como todo gran sueño, estaba lleno de incertidumbre y miedo. Decidido a perseguir su sueño, Liam comenzó a prepararse. Vendó su pequeña colección de libros antiguos para comprar equipo de escalada y pasó meses entrenando su cuerpo y su mente. Aunque Elena trató de apoyarlo, no podía evitar preocuparse. ¿Por qué necesitas hacer esto?, le preguntó una noche. Liam respondió con una voz tranquila pero firme: porque necesito saber de qué soy capaz. El día de su partida, el pueblo entero se reunió para despedirlo. Algunos lo animaron, mientras otros lo miraban con lástima, convencidos de que nunca regresaría. Con la mochila al hombro y el corazón lleno de esperanza, Liam comenzó su viaje. El camino hacia la montaña eterna estaba lleno de desafíos. En su trayecto, Liam encontró a otras personas con sus propios sueños y luchas. Conoció a Mara, una artista que había dejado todo para encontrar inspiración, a Cal, un antiguo soldado en busca de redención, y a Sofía, una niña que viajaba para cumplir el último deseo de su madre. Cada encuentro dejó una marca en él. Mara le enseñó a ver la belleza en lo inesperado, Cal le mostró el valor de la perseverancia y Sofía le recordó la importancia de la gratitud. Aunque sus caminos se separaron eventualmente, Liam llevó con él las lecciones aprendidas. Cuando finalmente llegó a las faldas de la montaña eterna, una tormenta feroz se desató. Durante días, Liam estuvo atrapado en una cueva, enfrentando no solo el frío y el hambre, sino también sus propios temores. En esos momentos de soledad, recordó las palabras de su padre antes de morir: la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón que se niega a rendirse. Cuando la tormenta finalmente cesó, Liam salió de la cueva con una determinación renovada. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que cada paso lo acercaba a su meta. El ascenso final fue una prueba de voluntad y resistencia. Cada paso se sentía como un triunfo, y cada resbalón, como una derrota. Sin embargo, algo dentro de Liam lo empujaba hacia adelante. Cuando finalmente alcanzó la cima, el mundo entero se abrió ante él. Allí, de pie sobre la montaña eterna, Liam no encontró oro ni secretos mágicos. En cambio, encontró algo más valioso: una versión de sí mismo que había enfrentado el miedo, la duda y el dolor, y había salido victoriosa. Comprendió que el verdadero significado de la montaña eterna no era llegar a la cima, sino el viaje que lo había transformado. Cuando Liam regresó al pueblo, ya no era el mismo hombre que había partido. Sus ojos brillaban con una confianza renovada, y su corazón estaba lleno de gratitud. Aunque algunos seguían sin entender por qué había emprendido esa aventura, muchos encontraron inspiración en su historia. Elena, al verlo, lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Ahora entiendo», dijo. Liam sonrió y respondió: «Todo lo que necesitamos para enfrentar nuestras propias montañas ya está dentro de nosotros». Con el tiempo, la historia de Liam se convirtió en leyenda. Las personas del pueblo comenzaron a escalar sus propias montañas eternas, enfrentando sus miedos y persiguiendo sus sueños. Liam siguió enseñando, pero ahora sus lecciones no solo trataban sobre geografía, sino sobre el poder del espíritu humano. Liam también compartió las historias de aquellos que había conocido en su travesía, inspirando a otros a ser valientes y a buscar lo que realmente les daba sentido en la vida.
A medida que pasaban los años, Liam regresó varias veces a la base de la montaña eterna, no para escalarla de nuevo, sino para recordar. Cada visita era un recordatorio de cómo había cambiado, de cómo ese sueño aparentemente inalcanzable había encendido una chispa en su corazón. También descubrió que había inspirado a muchos a seguir sus pasos, a explorar sus propios desafíos personales. Un día, mientras paseaba por el pueblo en un día soleado, conoció a un joven llamado Daniel. Daniel tenía los ojos llenos de curiosidad y admiración. ¿Cómo lo hiciste, maestro? ¿Cómo superaste el miedo? Liam sonrió y dijo, el miedo siempre estará allí, Daniel. No se trata de eliminarlo, sino de seguir adelante a pesar de él. Esa conversación marcó el inicio de una nueva generación de soñadores, dispuestos a enfrentar sus propios retos. Con el tiempo, la montaña eterna se convirtió en un símbolo de esperanza para todos en el pueblo. No importaba si alguien lograba llegar a la cima, lo que importaba era el esfuerzo, la determinación y el crecimiento personal que venía con el intento. Liam dedicó sus últimos años a escribir sobre su experiencia, llenando páginas con reflexiones, anécdotas y consejos para quienes buscaban superar sus propios desafíos. Su libro, titulado Las montañas del alma, se convirtió en una guía para aquellos que querían emprender su propio viaje de transformación y espiritualidad. Cuando Liam finalmente partió de este mundo, dejó un legado que nunca sería olvidado. En el corazón del pueblo, los habitantes erigieron un pequeño monumento con una simple inscripción: el verdadero significado de la vida no está en alcanzar la cima, sino en el camino que recorremos para llegar allí. Este monumento no solo honraba a Liam, sino también a todos aquellos que habían encontrado el valor para enfrentar sus propias montañas. A través de los años, generaciones enteras crecieron inspiradas por su historia. Niños y adultos subían a las faldas de la montaña eterna, no para desafiarla, sino para entenderse a sí mismos. En cada viaje, descubrían algo nuevo, una fortaleza oculta, una pasión olvidada, una conexión más profunda con la naturaleza y con los demás. La montaña eterna había dejado de ser un lugar de leyendas para convertirse en un recordatorio vivo de que todos somos capaces de alcanzar lo imposible, siempre que estemos dispuestos a dar el primer paso. Y así, la historia de Liam y la montaña eterna continuó viviendo en los corazones de quienes creían en la magia de los sueños y el poder de la voluntad humana. Porque, al final, todos tenemos una montaña eterna que escalar, y lo más importante es recordar que nunca estamos solos en el viaje.